Hola mis amigos, ¿están listos para seguir aprendiendo inglés? Hi my friends, are you ready to keep learning English? En la clase anterior estuvimos hablando sobre el do y el das y comentamos que siempre que queramos preguntar en tiempo presente tenemos que utilizar el do y el das, pero cuando preguntemos con does he, she and it, hay que recordar que nunca tenemos que agregarle una S cuando hagamos una pregunta. Y la primera regla decía precisamente eso, que cuando hablemos en presente, positivo y tercera persona, siempre le agreguemos una S, pero no en preguntas. También estuvimos aprendiendo, la primera clase, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando sobre los planetas. Y quizás algunos dijeron, bueno, pero ¿por qué sobre los planetas? Es que hablar sobre los planetas da mucha tela para cortar. Primero queremos establecer un punto. Mucho del conocimiento que tenemos hoy día proviene de nuestros antepasados, los romanos, los egipcios, los ingleses, los españoles, los incas, los aztecas, etc. Y ese conocimiento, al principio era bueno, el conocimiento, pero obviamente como todo se fue mejorando poco a poco y eso es lo que vamos a ir viendo hoy día. El conocimiento nunca para, siempre sigue adelante. Entonces en esa primera clase estuvimos hablando sobre los planetas, the planets. Hoy vamos a ver sobre los meses del año, pero antes de ir a esa clase, a aprender sobre los meses del año y el por qué fueron nombrados así, vamos a ver primero los primeros 10 verbos para esta semana, que vienen siendo talk, que viene siendo hablar, help, ayudar, send, mandar o enviar, practice, practicar, think, pensar, y luego está become, llegar a ser, convertirse, watch, mirar, observar, remember, recordar, y know, y luego casi puse siempre ahí how, porque en la tercera persona, cuando usamos el know, habíamos dicho en clases anteriores que cuando haya dos verbos o un verbo está en infinitivo se pone el to, que no significa nada pero se tiene que poner. Bueno, cuando usamos el no casi siempre tenemos que usar el how. Por ejemplo, I know how to speak English. Yo sé cómo aprender inglés. She knows how to speak English. Ella sabe cómo hablar inglés. Entonces, cuando usemos el know, ahí es una pequeña excepción. Tenemos que agregar el know how. Y luego el último verbo para esta semana es finish, acabar o terminar. Muy bien, vamos ahora a hablar sobre los meses del año. Months of the year. Vamos a cubrirlos primero. El primer mes viene siendo January. January, enero. Y luego está February, febrero. Y luego está March, marzo. April, abril. Y luego está May, mayo. Y luego está June, junio. Luego July, julio. August, agosto. September, septiembre. October, octubre. Y luego November y December. November y December. Ahora bien, ¿por qué fueron nombrados de esa manera los meses del año? Bueno, dijimos que el enero viene siendo January. Fue nombrado por el dios Jano. Los romanos tenían muchísimos dioses y a los dioses de ellos siempre los honraban demasiado los romanos.
Entonces muchos de los planetas fueron nombrados el nombre de sus dioses y los días de la semana y también los meses del año. Entonces el primer mes, January, es de Jano, como January en inglés. Jano era un dios que tenía dos caras. Uno miraba para un lado y el otro miraba para el otro lado, como para el año pasado y el año que viene. Y luego está February. Había un dios de los romanos que se llamaba Februs. Februs se le conocía a él como Februs el purificador. En ese entonces, en febrero, había una fiesta en Roma que se llamaba la fiesta de la Februa. En esa fiesta, lo interesante es que salían los romanos, según para purificarse, agarraban látigos, februas, y con eso iban de un lugar a otro al que se encontraban y los golpeaban, y así era como se purificaban. Esa era la manera como lo hacían los romanos para purificarse, pero de ahí salió el mes de febrero, Februa. Y luego marzo, Mars, viene siendo del planeta Marte, o del dios de ellos, Marte. Y luego sigue abril, que viene siendo Apretus Apreri, que viene siendo Apreri, que se abre. Y tiene lógica, porque en ese mes las flores cuando se abren, en abril. Y luego viene siendo mayo, de la diosa de ellos que se llamaba Maya. Entonces de ahí salió Mayo, de la diosa de ellos. Y luego está junio, de la diosa Juno. De ahí fue como se sacó el nombre June. Y luego, como mencionamos, los romanos, había este político y líder militar llamado Julio César. En su tiempo resulta que los astrónomos descubrieron que aunque los egipcios tenían razón en muchas cosas, en cuanto a cómo medir el tiempo, fíjense, hay que pensar poquito en cuanto a eso. ¿Cómo se mide el tiempo? Como mencionamos, mucho del conocimiento proviene de nuestros antepasados. Los egipcios calcularon y dijeron, ¿cuánto tiempo le toma a la Tierra girar totalmente alrededor del Sol? Y ellos más o menos calcularon sus años, pero no estaban correctos. Para el tiempo de Julio César, los astrónomos de él le dijeron, la Tierra realmente da vueltas sobre el Sol, alrededor del Sol, en 365 días. Entonces, Julio César dijo, ok, vamos a hacer esto. Y lo acomodaron el calendario. Y resulta que él dijo, bueno, como yo saqué esto, por lo menos que este mes se llame a mi honor. Y por eso se llama Julio por él, por Julio César. Bueno, resulta que su nieto, Augusto, el primer emperador romano, dijo, no se quiso quedar atrás, dijo, si mi tío le puso un nombre a un mes, ¿por qué yo no? Este mes se va a llamar agosto, porque fue el mes que yo nací, y por eso se llamó agosto. Pero originalmente los romanos, antes de que estuviera Julio César y que sacara esta idea de que realmente el tiempo exacto, los romanos solamente tenían 10 meses. El primer mes de ellos empezaba en marzo y terminaba en diciembre. Por eso era marzo, abril, y luego era mayo, y luego para ellos el quinto mes se llamaba quintilis. El quinto mes, quintilis. Fue cuando Julio César dijo, no me gusta quintilis, le voy a poner Julio. Y luego el sexto mes se llamaba sextilis. Y el primer emperador, Augusto, dijo, nada que sextilis, le vamos a poner agosto. Y así como se quedó. Y luego el séptimo mes los romanos dijeron, pues hay que no batallar. Otros romanos quisieron poner sus nombres, pero no tuvieron éxito. Entonces quedó el séptimo mes, que viene siendo realmente el noveno mes, porque tuvieron que ajustar y poner enero y febrero. Se llamaba septimbris, o sea, el septem, 7. Era realmente el séptimo mes, pero ya decidieron no batallar y se quedó así. Y octubre, que viene siendo 8, era el octavo mes para ellos, se quedó como octubris, o octubre. Y luego novembris, noveno, se quedó como noviembre.
y luego decembris, el decem, el 10, se quedó como diciembre. Entonces diciembre realmente era el último mes para los romanos. Pero Julio César le tuvieron que agregar enero y febrero. Bueno, como mencionamos, el conocimiento, knowledge, doesn't stop. El conocimiento no para. Entonces, para el tiempo de un papa llamado Gregorio, los campesinos ese entonces le dijeron, ¿sabes qué? Como que algo no está bien, como que la época no está bien para sembrar y todo eso. Lo que pasa es que para entonces realmente se dieron cuenta los astrónomos que la Tierra no duraba 365 días para recorrer alrededor de la vuelta del Sol. Duraba realmente 365 días, es cierto, pero también duraba 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Days, días, horas, hours, minutos, minutes, segundos, seconds. Entonces, esta fue lo que descubrieron para el tiempo del Papa Gregorio. Entonces, él decidió, entonces, para ajustar ese tiempo, porque como mencionamos antes era cerrado, 365, pero para ese entonces se descubrió que esto era realmente. Entonces, en ese entonces, el Papa Gregoriano decidió cambiar los días. Para entonces ya faltaban 10 días. Entonces él, en el mes de octubre, era octubre 1, octubre 2, octubre 3, octubre 4. Entonces él, cuando se hizo ese descubrimiento, se pasó de octubre 4 a octubre 5, a octubre 15. Entonces ahí se brincaron los 10 días. Entonces mi pregunta es, para los que lo cumplían años en octubre 6 o el 8, 9 o 10 o 11 o 12 o 13 o 14, ¿qué pasó con su cumpleaños? ¿No lo cumplieron o qué? Es otra broma, ¿verdad? No, pero esto es en serio lo que estamos hablando. Del 4 se brincaron a octubre 15 y fue cuando ajustaron los años. Entonces, pero como él era el Papa católico, los demás protestantes que había en ese entonces, como Inglaterra, todos esos países protestantes, no estuvieron muy de acuerdo con ese cambio. Casi 200 años después, en el año de 1752, fue cuando finalmente se dieron los protestantes, Inglaterra y todos los demás, y desde entonces se adoptó a través del mundo el calendario gregoriano, pero antes era el calendario juliano, hasta que vino el calendario gregoriano. Entonces eso fue lo que pasó, y tuvieron que ceder. ¿Por qué? Por la presión. Hoy día todavía en algunos países se sigue el calendario chino y el calendario hebreo, pero eso es en cuanto a la historia de los meses de año. Pero a lo que venimos, a seguir aprendiendo inglés. Dijimos que en la clase de ahora vamos a hablar sobre la segunda regla. La segunda regla se llama presente progresivo. ¿Cómo se usa el presente progresivo? Es cuando, por ejemplo, algo está pasando en este momento. No es presente, sino que es presente progresivo porque está pasando en este momento. Yo estoy hablando. Ustedes están escuchando. Nosotros estamos aprendiendo. Entonces, ese es el presente progresivo. ¿Y cómo se forma el presente progresivo? Otra vez, viene nuestro famoso verbo, el verbo to be. Entonces, en inglés se forma con to be, verbo. Ahora al verbo le tenemos que agregar ing. Verbo más ing. En español es cuando este verbo se usa cuando usamos estar. Yo estoy, ella está, nosotros estamos, más ando, el verbo, más el gerundio, ando, oyendo, caminando, soñando, durmiendo. Veamos algunos ejemplos entonces del verbo, cómo se usa esto.
El verbo to be otra vez es I am, you are, he is, she is, it is, they are y we are. Veamos algunos ejemplos. I am, vamos a ver, vamos a poner I am talking. Yo estoy hablando. El talking se usa poquito diferente a speak. Speak más es cuando lo usamos cuando decimos speak English, cuando de speak un idioma. Y talk es más o menos como hablar. Es lo básico. I am talking. Yo estoy hablando. En vez de decir I am speaking, es mejor decir I am talking. Pero si yo ya digo I am speaking English, eso ya es diferente, ¿verdad? Uso ahí speak porque estoy diciendo inglés. Ahora vamos a ver otros ejemplos. You are. You are watching this channel. Usted está viendo, observando este canal. You are watch y agregamos ing. Y luego she is. Vamos a usar el verbo practice. Aquí se modifica poquito. Practicing. Se quitó la E y se puso sin practicing, ¿verdad? Y luego, she is helping, etc. Entonces, esta es la segunda regla. Simplemente es como se usa el presente progresivo. Entonces hay que recordarla. Esta regla ya que es la segunda y es muy importante. Y otra vez, ¿qué es lo que lleva la regla? Lleva el verbo to be. Agregarle el verbo y siempre la terminación ing en todos los pronombres. Con I, you, he, they, it, they y we. A todos los pronombres le agregamos ing. Muchas gracias. Esta ha sido la clase de hoy. Recuerden que si les gustó este video, por favor suscríbanse y por favor compártanlo a sus amigos y familiares. Muchas gracias.